con la conferencia La sociedad hackeada por el riesgo, nuevos desafíos del avance científico. Esta actividad está organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio y Lucas Pioja, los seminarios permanentes de investigación, vulnerabilidad y derecho y problemáticas de los daños en la sociedad del riesgo, la maestría de Derecho Comercial y de los Negocios, el Departamento de Derecho Privado y el proyecto de investigación dirigido por la doctora Esther Ferrer y la doctora Lidia Garrido. A continuación le vamos a dar la palabra a la doctora Lidia Garrido Cordovera, quien va a hacer una presentación. Bueno, buenas tardes. Es un placer, primero, juntarnos acá en el Gioja. Segundo, tenerlos a ustedes conectados y también a todo el mundo que después lo mire cómodamente cuando pueda o lo remire. Porque la idea nuestra, además de discutir una serie de tópicos que tienen como punto común el dilema del riesgo, los problemas que en esta sociedad actual nos hackean hasta sin darnos cuenta, que muchas veces los consideramos como normales en nuestra vida y son realmente riesgos jurídicos que deben tener consecuencias. Es para que ustedes, no los que están acá, que se prestaron válidamente a exponer, sino para los que todavía no lo hacen, para que se incorporen a ambos seminarios, para que se incorporen a las actividades del Gioja, para que traten de acercarnos a una serie de inquietudes y que sepan que las puertas de la facultad y las puertas de los seminarios están abiertos para todas aquellas personas que quieran aprender y que quieran discutir y que quieran polemizar. Entre estas polémicas, para iniciar las actividades de este 2025, con la doctora Ferrer, Silvia o Esther, según, digamos, según cómo sea la época de la gente que la conozca, hemos decidido arrancar por el riesgo. Y si bien el tema de que estamos frente a una sociedad hackeada por una serie de riesgos no es nuevo, porque si nos remontamos a la época de la invención de la máquina de vapor, o a las cuestiones de los tendidos eléctricos, o las primeras máquinas, que por ahí, desde una moladora hasta cualquier cafetera o microondas moderno, no sabíamos cómo usarlo, podía terminar en un evento dañoso y en un daño injusto. La realidad que nosotros tenemos hoy es una realidad en la cual nos vamos a topar con una serie de situaciones en el cotidiano que van mucho más allá del auto como cosa riesgosa o no, que era la gran discusión de la 17711, o la responsabilidad por productos. Y dentro de eso, tanto la doctora Ferrer como yo somos unas amantes y férreas defensoras de la responsabilidad por el riesgo de desarrollo, tanto para la cuestión de responsabilidad por productos como para la cuestión medioambiental. O sea, ahora después, en 2 minutos más, voy a entrar al riesgo de desarrollo, pero en este primer paneo, lo que hay que preguntarnos es si el derecho puede permanecer o debe permanecer ajeno a todos los avances tecnológicos. La respuesta que nosotros tenemos generalmente es no. Nosotros tenemos que ser permeables, pero más que ser permeables, tenemos que aprender a detectar estas nuevas situaciones de riesgo, la nanotecnología, los problemas que la inteligencia artificial nos puede traer, los problemas de la inseminación, el descubrir cuáles son los sujetos que pueden ser dañados por estos tipos de riesgo. No ya por el dolo, no ya solamente por la culpa, sino por estas actividades riesgosas como puede ser la informática. Tenemos que saber si en estos sujetos que están expuestos al riesgo
vamos a diferenciar, como nosotros lo hacemos, sujetos más vulnerables que otros. Y vamos a hablar, no importa la terminología acá, de sujetos doblemente vulnerables, hipervulnerables, los niños, aquellos que tienen algún grado de discapacidad, algunos migrantes, o sea, no todo el mundo tiene la capacidad para enfrentar un mismo riesgo de la misma manera. Yo puedo tener problemas para enfrentar cuestiones climáticas que no los tenga María Delia, pero va a depender de una serie de factores. Dentro de esos factores va a estar dónde está ubicada la casa de María Delia, dónde está la mía, cuál es nuestro ambiente urbano, qué inmunidad tengo, qué cobertura, qué nutrición tuve. Entonces voy a, en esta sociedad hackeada, tener que preguntarme si todos los sujetos que pueden ser vulnerados por un riesgo son vulnerados de la misma manera. También mi respuesta, yo voy adelantando como esas películas que les dan unos pantallazos y les dejan con la mitad del menú o el menú de degustación. Mi respuesta es no. El derecho debe distinguir categorías de sujetos. También voy a tener un problema con el bien jurídico dañado por los riesgos. Yo sé que hay riesgos ambientales, sé que hay riesgos tecnológicos y hay riesgos propiamente humanos. Y después, más adelante, en otras reuniones, nos dedicaremos como a distinguir dónde comienza uno y termina el otro. Pero también sé que los bienes que cualquiera de estos tipos de riesgos puede afectar pueden ser individuales, pero también pueden ser comunes o colectivos. Esto que arrancó en la época de los romanos, después desapareció y volvió a aparecer hará unos 40 años. Y los tenemos con sobre todo cuando hacíamos se hizo la reforma de la Constitución, por eso no la hizo, claro, ya. Y cuando tenemos el Código Civil y Comercial, lo vamos a captar en ese 14, donde me van a pedir, busque, señor juez, la armonización para tratar de que en los riesgos que vaya estando manejando, las actividades que yo vaya produciendo, no dañe esos bienes o derechos de incidencia colectiva. Apunto, son dos cosas diferentes, pero estoy apuntando hacia lo colectivo. Sin embargo, no me voy a quedar ahí, porque yo tengo entonces que los riesgos me pueden dañar individuos, me pueden dañar grupos, me pueden afectar bienes particulares, me pueden afectar bienes comunes o colectivos. Pero respecto a los sujetos, se me va a plantear también más problemas con estos riesgos nuevos o tecnológicos. A veces estos riesgos no solo me afectan a los presentes, sino me afectan a generaciones futuras y me va a plantear un problema de que yo venía pensando, ya tenía dificultad, avísenme el tiempo, que uno consolidaba los daños en el presente o a lo sumo el daño futuro cierto, pero no identificaba como persona con derechos a las generaciones futuras, algo que va a cambiar con el 41 de la Constitución Nacional. Y al lado me empiezan a aparecer, salud, los temas que también va a traer Martín. Me van a empezar a aparecer otras categorías de sujetos que tengo que decidir política pública, política normativa, si los voy a proteger y cómo los voy a proteger. Y si son víctimas de qué tipo de riesgos. O solamente van a ser víctimas de dolo y de culpa como elemento
de la responsabilidad civil. Tengo un problema básico en una sociedad tecnológica, tecnotrónica, la sociedad del caos o de la incertidumbre, como me gusta llamarla a mí. La cuestión de la previsibilidad y de esa incertidumbre. Yo no tengo certeza de muchas cosas, entonces el problema de la responsabilidad civil empieza a ser agua. Y va a ser agua primero con el riesgo de desarrollo, después con las cuestiones ambientales, hasta dónde me extiendo, pero también va a ser agua respecto a los principios. No me basta ya solo la reparación, voy a traer el principio precautorio y el principio preventivo para el manejo de riesgos. Tampoco es tan nuevo, si el precautorio. El preventivo no lo tenían los romanos, lo tiene el ambiente en estudios de impacto ambiental, lo tenemos en los estudios genéticos, que hay algunas cosas que las tengo que estudiar o estudiar para no transmitir, pero estábamos muy mal acostumbrados a ver el riesgo, en el caso concreto, vinculado al daño injusto, pero no mirándolo a la prevención. Hoy, esta sociedad de incertidumbre, hackeada por todo tipo de riesgos alimenticios, riesgos que tienen que ver de vuelta con la inteligencia artificial, con la medicina, con todo, me lleva a que yo dé 2 pasos para atrás. Porque nunca la reparación de un daño es en realidad eficiente, o es lo que debemos buscar. Política pública implica que yo detecte el peligro, detecte la actividad riesgosa y trate de evitar al máximo posible los daños. ¿Va a haber daños? Y sí, porque también hay mucha gente que me dice, bueno, Lidia, pero vivir implica un daño. Y uno asume daños, perdón, uno asume riesgos todos los días en pequeños actos, que si cruzo la calle, no cruzo la calle, que si como el yogur, no como el yogur. Perfecto, pero el Estado está bien para mirar qué riesgos va a permitir en una determinada sociedad y qué riesgos no. Lo ven en higiene y salubridad laboral. Hay cosas o, digamos, sustancias que sí o sí me dicen, usted no las puede utilizar habiendo obreros. Yo no puedo tener asbestos. Política pública. Entonces, esta sociedad hackeada por los riesgos me lleva a mí a tener un montón de lecturas sobre riesgos, pero si yo tuviera que aconsejarles algo, les diré que hay un artículo que a mí me gustó mucho, del doctor Giuro Caldani, que tiene la mirada trialista sobre el riesgo, donde me va a hablar de los valores, me va a hablar de las normas, tanto derechos humanos, constitución, como tenemos el Código Civil y Comercial, y me va a hablar de los hechos. Y en los hechos el eje pasa porque yo perciba el riesgo. Y ahí necesito la educación. Y ahí necesito los foros de discusión. Porque si yo no percibo la actividad como generadora de riesgos, nunca me voy a preocupar. Y en el riesgo de desarrollo, para ir cerrando antes de que me maten, ustedes van a tener el ejemplo típico en el cual la ciencia del día de hoy me marca que el vaso con agua de María Delia es perfectamente salubre, no nos puede dañar, estamos frente a una sustancia inocua de la cual nada debo temer.
Dentro de 3 meses, 6 meses, un año, pobre María Delia no va a querer tomar su vaso de agua, descubrimos que algunos de los elementos utilizados para hacerme potable el agua o construirme este vaso tiene efectos dañinos para la salud. No va a cumplir con el principio de seguridad de los productos, pese a que en el momento de ser puesto en el mercado tanto el agua como el vaso estaban perfectamente acorde a la ciencia y a la tecnología de su época. ¿Ha variado el riesgo? No. Lo que ha ocurrido es que se ha desarrollado la ciencia, se ha desarrollado la técnica y me permite descubrir hoy, 6 meses después, que esto no era tan inocuo ni era tan sano. Esto ha ocurrido con los chupetes, ha ocurrido con el asbesto, ha ocurrido con una serie de medicamentos. Y el dilema siempre fue, ¿quién paga los platos rotos de los daños ocurridos a la salud de las personas o al ambiente? Riesgo de desarrollo requiere, si bien se puede aplicar por principios generales del derecho y solidaridad y equidad, etc., necesita una norma especial. ¿Por qué? Porque va a haber un juez que me va a decir, no, pero si usted le sanciona al que hizo el vaso, lo va a quebrar. Y otro que me va a decir, pero si usted le pone la indemnización al del vaso, lo va a quebrar. En síntesis, señor víctima, pobre María Delia, joróbese, cargue usted con el daño. Tanto la doctora Ferrer como yo creemos que María Delia es una víctima inocente de un riesgo que estaba en la sociedad pero que no había sido detectado y que por ende es el ejemplo típico de la sociedad en la que nos movemos. Hoy nos ponemos productos para desde adelgazar, ya no voy a ir a los aritos esos plantillas adelgazantes, pero desde cualquier instrumento de nanotecnología, en realidad, pasando por las vacunas, yo no tengo certeza de la inocuidad del producto o de lo beneficioso que el producto sea por sobre los humanos. Entonces, bueno, para cerrar, esta sociedad no es una sociedad de la culpa, más allá de que pareciera ser que muchos autores quieren hablar de una rematerización y reverdecer de la culpa. La sociedad nuestra, por cómo nos movemos, es una sociedad de riesgos. La mayoría ni siquiera los conocemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lidia. A continuación le vamos a dar la palabra a María Delia Pereiro. Ella va a hablar sobre la medicina y la ingeniería genética como causal del daño, 2 casos sobre fibrosis quística en pacientes concebidos bajo técnicas de reproducción humana asistida. María Delia. Bueno, muchas gracias por la palabra. Bueno, este tema es parte de todo lo que nos viene pasando desde el siglo XX y más ahora en el siglo XXI, que son los grandes adelantos tecnológicos, entre ellos lo que ha sido furor o explosivo fue el ADN, por ejemplo. Entre todas estas cuestiones, una de las cuales ha desarrollado mucho es la fertilización humana asistida. Pero el tema es si trae riesgos y cuándo ese riesgo debe ser asumido o cuándo ese riesgo debe ser soportado, ya sea por el laboratorio, por el médico, por las instituciones médicas en general, por quienes hacen el estudio genético de óvulos y espermatozoides,
Bueno, ese tema, nosotros primero tenemos que tener en cuenta que este código tiene una deuda, porque cuando habla de filiación, permite la donación de espermas y de óvulos, pero no habla también de la identidad de la persona que nació bajo esas normas, pero en ningún momento desarrolla el tema, sino que lo dejó librado a una ley especial. Con lo cual tenemos, de alguna manera, un vacío legal que debió ser, para mi gusto, incorporado al Código Civil y Comercial, o de lo contrario, rápidamente armar una comisión que resuelva este tema y regule, por ejemplo, todo el tema de los óvulos fecundados y qué se hace, si se pueden desechar, si no se pueden desechar, cuáles se pueden desechar, cuándo hay vida, cuándo no hay vida. Es muy rico todo el tema y es muy complejo, pero no puede ni las instituciones, ni los médicos, ni todo el que haya intervenido en esta cuestión, decir no me siento responsable porque no está regulado, o todo lo que no está prohibido está permitido. Acá tenemos que ir, en principio, a las normas del Código Civil y Comercial. Además, esas normas, bueno, las leyes especiales, por supuesto, como consentimiento informado, todos los temas médicos que pueda haber vigentes. Pero además, este código tiene nuevos paradigmas y hace un centro en la persona cuando el Código de Vélez lo hacía en el patrimonio. Entonces tenemos que tomar este código en forma integral junto con la Constitución y los tratados internacionales y el llamado diálogo de fuentes, o sea, un juez con activismo procesal para que pueda interpretar en cada caso concreto lo que voy a establecer. Uno de los temas que a mí me gusta en este caso es algo que sí incorporó el nuevo código, que es el 1758, pero ahí habla del riesgo-provecho o el beneficio económico. Entonces, ¿quién saca el beneficio económico? Aquella parturienta, aquel que fue a hacer los tratamientos de fecundación asistida hombre-mujer, no. El que saca el beneficio económico van a ser todas estas instituciones que se dedican a eso. Entonces, deben asumir los riesgos. Esa es mi postura, no es la postura de todos. Bueno, si bien yo este tema en general lo estaba viendo, hubo un fallo disparador que a mí me movilizó y después, al poco tiempo, bueno, 4 años después, hubo otro fallo. En los dos fallos tenemos un menor que nace con una enfermedad genética que se llama fibrosis quística. Ahora, el tema es este. El primer caso condenan al sanatorio, al médico, a todos los laboratorios y plantean la cuestión de la causa fi, toda una cantidad de teorías importantes, que es una obligación de resultado, a pesar de que la obligación del médico es de medio. Bueno, este caso, si lo quieren anotar, es GAM y otros contra RLR y otros sobre daños y perjuicios, responsabilidad profesional, médicos y auxiliares. La sentencia es de la Cámara de Apelaciones en lo civil, Sala D, del 26 de octubre del 2016. Le digo que esto, le doy una bibliografía, los tengo comentado en la revista de Responsabilidad Civil y Seguros de la editorial La Ley de agosto del 2019. Ahí pueden encontrar una serie de fundamentos. En este caso, en este primer caso, se trata de una fecundación heteróloga, o sea, son óvulos y espermatozoides donados. Aquí, creo que con mucho acierto,
la Cámara fue muy rigurosa, porque se sabe que óvulos y espermatozoides donados van a tener riesgo para el que los recibe si no hacemos todos los estudios necesarios genéticamente, donde además yo estoy cobrando un servicio, no lo hago gratuitamente. Entonces, tengo que brindarles seguridad, por eso también en la sentencia habla de la obligación de seguridad. Pero en este caso, por eso, cuando lo que se pudo probar es que el instituto que se dedicó al estudio de los espermatozoides no pudo acreditar que estudió enfermedades genéticas. En este caso, estamos hablando de fibrosis quística. Fibrosis quística no es un 100% un resultado certero. Será un 80% certero y siempre hay un 20% oscuro. Pero una cosa es el 20 y otra cosa es el 100. Aquí nació una menor con fibrosis quística, entonces los padres en representación de ella inician la acción de daño. La Cámara les da daño moral, daño material y también calidad de vida y todas sus compensaciones. Pero ¿qué pasa? Ustedes cuando son profesionales y cuando es juez también mucho más, tienen que tener cuidado porque la jurisprudencia puede parecer similar, pero no siempre lo es. El segundo caso, que fue de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, del 19 de octubre del 2020, se trata de fecundación humana asistida in vitro con gametos masculinos y femeninos, o sea, óvulos y espermatozoides, de la misma pareja. No son donados. Pero el 1 de octubre del 2015 nacieron 2 bebés, pero uno de ellos con fibrosis quística, y ese niño falleció en el 2016. El abogado que hizo, muy entusiasmado, citó el caso anterior y dijo, tiene que aplicarse la teoría del caso que yo les di antes. Este segundo caso también lo tengo comentado en la revista Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio de la editorial de Repar de agosto del 2021. Ahí pueden encontrar mucho material, más amplio. El tema aquí es, bueno, les doy la carátula MRF y otros contra Centro de Fertilidad de Buenos Aires, Sociedad Anónima y otros, sobre daños y perjuicios. Pero aquí no estamos hablando de un caso idéntico al anterior. Acá tenemos fecundación asistida, tenemos un menor, una menor, que nace con la misma enfermedad genética, fibrosis quística, que es muy complejo. Tiene que darse varios factores para que 2 personas, que además no se conocían en el primer caso y sí se conocían en el segundo, se combinen de alguna manera los genes para que genere esta enfermedad. Y es muy complicado que se dé. Por eso tampoco hay un 100%, nunca se logró un 100% de estudio. En este caso, rechaza la demanda. ¿Y por qué se rechaza la demanda? Bueno, muy bien. Se rechaza la demanda porque en los casos en que una persona hace una técnica de fecundación asistida, es igual que si fuera un hijo tenido que lo tiene por métodos naturales. No se establecen obligaciones genéticas tan amplias, salvo que los padres digan que tienen ciertos antecedentes. Entonces, en ese caso, sí se hacen los estudios. Entonces, este segundo caso no es igual al primero. Los padres no dijeron nada y salió uno de los niños. Ahora también
acá también está en juego, y con esto termino, la bioética, porque, por ejemplo, acá dicen que no se cumplió con la obligación de resultado en el primer caso. Y en el segundo caso, no lo plantean el tema. Ahora, yo lo que pregunto, ¿cuál es el resultado si es un hijo o un hijo perfecto? Porque el problema de cuando son óvulos y espermatozoides donados, yo puedo elegir un niño rubio, de ojos celestes, o morocho, de ojos verdes. Es como un niño a la carta. Y en el otro caso, no, es un hijo. Y cuando tienen un hijo en forma natural, se hacen los mínimos estudios, salvo que las personas lo pidan. Bueno, nada más, creo que esto es una de las cuestiones que deben incorporar como inquietud, porque está cada vez más desarrollado con todas las leyes de matrimonio. Y a continuación le vamos a dar la palabra a Valeria Rubnitz, que nos va a comentar también su temática sobre ella. Sí. Ante todo, quiero agradecer este espacio de intercambio donde se nos fomenta a los que estamos iniciando el camino de la investigación, seguir aprendiendo como referentes tan destacados como los que están acá. Muchas gracias. Para comenzar, quiero recordar la afirmación del Nobel de Química, Ilya Prigogine, que sostuvo que el futuro no está dado, sino que vivimos el fin de la certidumbre. Y es justamente esta falta de certeza la que nos lleva a concluir que difícilmente podremos aseverar que un producto elaborado tiene 100% de inocuidad. Siempre va a ser posible que la potencialidad dañosa de cualquier producto que hoy se ponga en el mercado, porque la ciencia sigue avanzando y, bueno, como mencionamos, sigue descubriendo estos riesgos del desarrollo. A continuación voy a comentar un fallo, PSM contra Inmuno Sociedad Anónima y otros sobre daños y perjuicios, dictado por la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones el 3 de agosto del 2009. Esta sentencia lo que busca es tomar una posición respecto a la posibilidad de declarar al riesgo de desarrollo como eximente de la responsabilidad. Voy a mencionar brevemente la cronología que condujo a esta demanda. Vemos que el señor P padecía hemofilia y por esta razón recibió entre 1982 y 1985 tratamientos con productos hemoderivados. Como resultado del uso de estos productos, resultó contagiado con el virus de inmunodeficiencia adquirida. Él lo transmitió por vía sexual a su esposa y esta durante el embarazo al hijo de ambos. Tras la muerte de su esposo y ya con la sintomatología propia de la enfermedad, la señora P inicia una demanda de daños y perjuicios contra los laboratorios que transformaban esta materia prima sangre en el producto elaborado hemoderivado que su esposo usó, y también a quienes los comercializaban. Los demandados, por supuesto, afirmaron no ser responsables e invocaron el riesgo de desarrollo, diciendo que cuando ellos pusieron en el mercado este producto era considerado inocuo y solo después de un tiempo se descubrió el riesgo que conllevaba. ¿Qué va a determinar la Cámara? Bueno, en primer lugar, ante el lógico argumento de que si el fabricante debe soportar el riesgo de desarrollo, esto paralizaría, frenaría la innovación y la investigación científica, y además aumentaría los precios de los productos, y esto tendría consecuencias en el nivel de producción y consumo. La Cámara considera que el admitir este eximente por razones economicistas es una regresión a los derechos del consumidor. Es cierto que, como hablábamos hoy, ¿no? Por supuesto, la existencia de riesgos de desarrollo está latente en todo producto que consumimos. Sin embargo, ¿quién tiene que asumir el costo económico de esta situación? Bueno, el fallo consigna que es quien lucra con esta actividad, que está en condiciones de asegurarse, por un lado, y también de internalizar los costes de los precios que va a pagar en los productos mismos. O sea que serían los mismos consumidores los que en definitiva pagarían esta situación. Por último, y dado que el periodo en que podría haberse contagiado este señor va desde el 1982 a 1985, podemos afirmar que los laboratorios desconocían la peligrosidad de este producto que distribuían. Bueno, el expediente probó que desde 1983 se conoció que esta enfermedad viral se transmitía también por los productos
que usaban los pacientes hemofílicos. Y a partir de ese momento, la Federación Internacional de la Hemofilia impartió normas internacionales aconsejando que se restringiera el uso de estos concentrados. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué se entiende por el estado de conocimientos técnicos y científicos? ¿Son los conocimientos científicos vigentes en el primer mundo o también en Latinoamérica y otros lugares? ¿Son los procedimientos existentes o solo los que son conocidos en determinado lugar? ¿Hay un estándar internacional? Bueno, el fallo concluye citando a Daniel Pizarro y afirma que por más que se nos diga que la ciencia no reconoce fronteras estatales o regionales, la realidad demuestra lo contrario. Y esto por ahí nos permite entender por qué esta eximente nació en naciones del primer mundo, donde se piensa en virtud del paradigma de la industria química y farmacéutica. Y por qué en otros países se rechaza tanto. Así que bueno, siempre queda el debate abierto a seguir pensando y pensar si podemos concordar la ética con la eficacia y conciliar el necesario avance tecnológico con la salud y la integridad física, que son derechos adquiridos. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Ahora vamos a escuchar a Martín Tesa, quien nos va a comentar también su tema. En primer lugar, para agradecer, me sumo a los agradecimientos anteriores, tanto a la doctora Esther Ferrer, como a la doctora Lidia Garrido, a las autoridades de este instituto y de esta casa de estudios. Siempre es un placer, es una oportunidad, es positivo poder compartir, reflexionar en conjunto, con lo cual les llamo mis agradecimientos. Y lo que hoy sumo como una reflexión abierta desde ya al debate es justamente en esta línea que estamos trabajando de los riesgos, el desarrollo, lo que también involucra en esta sociedad en la que vivimos a los animales no humanos, a los demás animales, a los otros animales. Porque si bien en el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires los criaderos están prohibidos, en otras jurisdicciones se regula el aprovechamiento de la vulnerabilidad y se permite la explotación, la reproducción sin ningún tipo de control ojalá de a poco las demás jurisdicciones vayan adoptando el modelo de Cava. Hoy en día quizás hay mucho para trabajar al respecto. Lo cierto es que es una temática actual, es una temática que nos involucra a todos como sociedad. Da tristeza ver todavía hoy, en pleno 2025, cuando uno busca, con tan solo ingresar a cualquiera de las páginas de búsqueda de alquileres, por ejemplo, la cantidad de departamentos que siguen estableciendo estas cláusulas de no mascotas, no animales, si se les sigue denegando la posibilidad de un hogar a un animal, como diría la doctora González Silvano, en compañía. A un perro, a un gato, quizás con argumentos de que puede llegar a romper tal cosa o tal otra. La realidad es que cualquier persona puede llegar a generar esos daños y eso se puede cubrir con un seguro o con la responsabilidad que hoy en día tenemos. Sí. Y lo cierto es que en el caso que hoy traigo para comentar, que voy a leerles bien la carátula, Rabinovich, Orlandi, Iván y otro contra Irino, Maestro, Cintia, Michel sobre daños y perjuicios, un fallo reciente con fecha de sentencia del 13 de septiembre de 2024 de General Rodríguez, provincia de
Buenos Aires, ubicado en la civil comercial de Moreno. Ahí lo que se plantea es justamente la responsabilidad de un criadero con relación a 4 animales que comercializa, que vende y que entrega con parvovirus. Este riesgo de parvovirus en los animales pequeños en general son contraídos por garrapatas en los propios lugares de criadero. Por eso se sugiere que un perro no se entregue antes de los 2 meses, 60 días y con la vacunación. En 2021, el actor, la persona que lleva la interacción, se contacta con el criadero porque había visto publicaciones en redes sociales, en particular en Facebook, y le expresa su intención en adquirir un animal. La criadora le dice, le avisa que bueno, que prontamente van a hacer una cría de 4 Siberian Husky, y que de estas 4 unidades, el fallo aplica dentro del consumidor, pero siempre especificando al animal, no trata como una cosa. Y lo que le pide es que sí o sí tenía que hacer una reserva, como si fuese una feria, para poder garantizarse uno de esos 4 perros. Realiza la transferencia y le piden de coordinar la entrega para el 3 de diciembre, Día del Médico, porque el actor es médico. Entonces, aprovechaba ese día que tenía el día libre para poder realizar todos los trámites, y además ahí más o menos estaban en 65 días. En principio todo perfecto, la creadora de un grupo de WhatsApp con los demás animales, y antes de la fecha empieza a insistirle mucho a los actores con que quería entregar el perro antes de los 60 días. Incluso antes, con 40 y pico días. Si bien a los actores no le llamó la atención y no estaban muy de acuerdo, terminaron accediendo para poder hacerse desde el perro. Del momento que el perro ingresa en la familia, ingresa en la casa de los actores, empieza con situaciones que llaman la atención, más que el actor del médico, entonces también nota ciertas cuestiones. Lo llevan a una veterinaria Pueyrredón, y notan que había algo, estaba con vómitos, y que no era solamente la adaptación al nuevo hogar, o que no estaba con los demás perros, o que no estaba con su madre, sino que parecía que había algo más. Le hacen una ecografía y ven que tiene una suerte de objeto que le está obstruyendo el intestino. Entonces dicen, bueno, de urgencia hay que operar, porque había una obstrucción en el intestino. Y acá no es algo que estaba, según criterio médico, había una urgencia. Entonces lo operan en este día. Y acá hay una cuestión que creo que es el asunto del caso, porque lo que nosotros tenemos que preguntar es si esa intervención, que es una urgencia, opera como una cláusula de exoneración de responsabilidad por incumplimiento de lo que es la garantía por la adquisición de un bien nuevo, si queremos. Es lo que plantea después la criadora. Plantea que está interrumpida la garantía porque al haber intervenido quirúrgicamente el riesgo pudo haber sido contraído. Lo cierto es que después lo llevan a otra clínica y lamentablemente la perra termina muriendo a los pocos días. Los veterinarios intervienen en el expediente y logran hacerle una prueba de laboratorio
y logran que dé positivo, porque en realidad esta función no era ningún objeto, sino que era justamente las consecuencias del parásito del parvovirus, que ya estaba generando consecuencias en los intestinos. Había que realizar esta operación de urgencia, eso no estaba en discusión, solo que el parvovirus ya estaba en la sangre, había sido contraído en el criadero, la criadora se va del grupo de WhatsApp, borra las publicaciones de Facebook de estas personas y a los 2 meses aparece en Facebook con los perros en jaula, como borrando, visibilizando la situación de estos 4 que después se enteran los actores, fallecieron los 4. En el caso de los otros 3, la criadora ofrece la opción de reemplazarlos. Acá el actor en este caso no sabemos por qué no ofrece nunca esa posibilidad. Siempre trata de echarle ya la responsabilidad, invertir la responsabilidad y decir que la intervención genera precisamente la interrupción de la garantía. Después queda acreditada que primero que es una urgencia, que el virus en ese tipo de situaciones ya venía ¿no? Porque se contrae en los primeros 30 días o 40 días, no en una intervención, no en un animal que no había tenido contacto con la calle. Por lo cual creo que esto nos plantea, ya con esto voy cerrando, la discusión a nosotros en el tema de riesgos, en ver cómo los riesgos también impactan en los animales no humanos, y desde el derecho del consumidor, ¿qué respuestas damos? Me parece que nos plantea escenarios actuales en donde la prevención, como siempre nos enseña Lidia, ocupa un lugar relevante, porque esto se podía haber prevenido, y también la respuesta. Me parece que tenemos mucho para trabajar, por suerte la justicia no le hace lugar a este planteo de exoneración de responsabilidad por una causal de interrupción, pero bueno, se llegó a plantear. Y me parece que tenemos todavía mucho trabajo para hacer, para prevenir esos riesgos y para justamente repararlos y brindar una mejor calidad de vida, tratar de evitar así los daños. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, cerrando este último primer bloque, nos va a traer su tema Eduardo Rogelio Galicé. Eduardo, te cedemos la palabra. Estamos trabajando en la presentación. Mientras se están acomodando, aprovecho para agradecer a todos los que están presentes en esta en esta aula virtual, especialmente a las autoridades de la Facultad de Derecho, que siempre nos brindan su apoyo con toda la tecnología y todo el sistema, a las autoridades de la facultad, en la persona del director, de la autoridad del Instituto Gioja, la persona de su director y su vicedirectora. También agradecemos a todos los expositores que están presentes en este salón, que hasta este momento han dado parte de sus exposiciones y que ahora continuarán, y a todos los presentes que siempre nos engalanan con esta compañía. Les comento así a grandes rasgos que todos los presentes expositores son todos investigadores. Comenzando, continuando, pero es un equipo de investigadores que a nosotros con Lidia nos orgullece mucho, y también la María Delia, que siempre años con nosotros. Sí, que siempre nos acompaña. Bueno, le pasamos la palabra a Eduardo Galisteo, por favor. La primera idea de trabajar este fallo tiene que ver con una relación directa con cuáles son los riesgos del desarrollo que tenemos, muy en boga luego del COVID-19, porque está este fallo relacionado directamente con el consumo de medicamentos. Es un caso bastante complejo. Se trata de un padre de familia, que es un fallo de la Cámara Civil de la Salada del año 2012, en el 98 va al médico, como cualquiera de nosotros, le diagnostican una serie de cuestiones y le otorgan un medicamento que justo había salido al mercado para tratar este problema, el medicamento del laboratorio Bayer, se llamaba Lipovay. Él comienza el tratamiento
y empieza a tener una serie de efectos adversos. Hay muchos dolores de cabeza, astenia, que es como una pérdida progresiva de la fuerza en los músculos hasta el punto que él no puede levantarse. Y finalmente, en noviembre del 98, casi un año después de tomar la medicación, él se levanta un día, llamémoslo señor R, y no se puede levantar de la cama. No puede levantarse de la cama, pierde la visión en un ojo, y ahí comienza todo su devenir de este juicio que se llevó. En materia probatoria, ¿qué pasó en esta causa? Bueno, por un lado se constató que Bayer había tenido en la publicación de los prospectos del medicamento distinta información según el país. En los Estados Unidos comunicaba un montón de cuestiones adversas y en la República Argentina, en los primeros prospectos que tomaba el señor R, todo esto no estaba informado. O sea que había un problema con cuanto al derecho a la información, ¿no? Ni siquiera se informaba en el prospecto argentino las contraindicaciones. Claro, fíjense a qué punto llega, que el señor R, luego de finalizado el proceso, termina con una incapacidad del 70%, sumado a un gran daño psicológico, y queda con secuelas permanentes de lo que se llama un síndrome de daño muscular. Fíjense, todo esto enmarcado en el concepto de este proyecto de investigación que son los riesgos del desarrollo, ¿no? Bayer, que es prácticamente una de las empresas más grandes del mundo, finalmente en el año 2001 dispone de retirar el fármaco de la venta en todos los países. Y alega en un comunicado oficial que esto se debe a una serie de informes de datos de farmacovigilancia. Y acá viene un poco la relación de cómo interrelacionamos riesgos del desarrollo, funciones del Estado, funciones de las instituciones del Estado, porque estos datos de farmacovigilancia por los cuales Bayer retira el medicamento al mercado tienen que ver con una serie de informes, no prohibiciones, sino informes de la FDA, de la Agencia Food Drug Administration, la Agencia de Medicación y Medicamentos de los Estados Unidos, que le informa a Bayer que ya iba sumando una cantidad muy importante, 31 casos en los cuales ellos consideraron que había un nexo causal directo entre el consumo del medicamento y estas enfermedades progresivas y concomitantes que iban teniendo todas estas personas. Bayer, y acá vamos un poco al derecho local, fíjense que todavía seguimos sin poder resolver cuestiones como acciones de clase, no Código Civil Comercial, llega a tener al momento que el señor R inicia la demanda 1.680 demandas iniciadas en todo el mundo y en un primer momento cerradas en acuerdos globales sin reconocer ningún tipo de responsabilidad. Solo en Europa llega a pagar 570 millones de euros, cual evidentemente este es un caso complejo. Y en los Estados Unidos enfrentan 11.000, y a nivel global, en todo el mundo, llegan en la actualidad a tener más de 11.300 demandas. No obstante que el medicamento ya había sido retirado voluntariamente del mercado. ¿Qué dice la sentencia de la Sala A? Bueno, por un lado, condena a Bayer por haber generado estos daños severos. Este juicio tiene un gran valor porque fue el primero en la Argentina y había tenido uno similar en España, pero en el resto del mundo Bayer había logrado resolver esto antes de llegar a la sentencia. Vamos sobre una crítica de nuestros tribunales locales, ¿no? La demanda condena a pagar 1.100 pesos. Solamente pensaba, a modo de ejercicio, que en el fallo Ford Pinto del año 78, que era una acción de clase, un tribunal en el 78 condenó por 127 millones de dólares. Está claro que todo esto tiene que ser puesto en contexto. Si nosotros condenamos a una empresa, a un laboratorio en la Argentina, por este monto, es muy probable que lo mandemos a la quiebra. Pero es una cuestión a analizar, ¿no? A poner en crisis. ¿Qué montos estamos otorgando en concepto de indemnización? Estamos hablando de, fíjense qué cuadro muy particular. Era un padre de 2 hijos, de 2 mellizos, de 5 años, un padre muy joven, que en el transcurso de un año, de una enfermedad no progresiva, se encuentra con un cuadro incapacitante casi del 70%. Y a peor de todo, estos síndromes los mantiene aún hasta la actualidad. No ha podido librarse de las consecuencias. Todas las instituciones que lograron traccionar en algún momento sobre esta medicación. Bueno, el ANMAT en 2001 ordena el cese de la comercialización,
la FDA saca una serie de recomendaciones de estos análisis, o pidiéndole a Bayer que analice tener. Y finalmente, en un tribunal de Texas, actualmente se está trabajando sobre una causa en la cual un juez en Texas le pidió a Bayer que hiciera una presentación de toda la documentación que tenía reservada que la había llevado a ella a retirar el medicamento de la plaza. El tema que nos convoca hoy en esta parte del ejercicio son los riesgos del desarrollo. Dice Pizarro que, bueno, sobre todas estas cuestiones que tenemos que alegar y probar respecto de si el producto, si efectivamente Bayer desconocía los riesgos que podía implicar este fármaco y eventualmente si esto era objetivamente imposible de detectar conforme todas las reglas de la ciencia y todos los pasos que tiene la elaboración y la puesta a la venta de un medicamento, ¿no? Montones de análisis clínicos, montones de procesos de elaboración, de doble conforme, etc. La demanda tuvo un problema. Si bien la sala trata este capítulo de riesgos del desarrollo, un breve acápite de la demanda, cierto es que ninguna de las partes lo introdujo. Entonces, claro, ¿cuál es el problema del juez? Hacia el principio de congruencia no puede expedirse más allá de lo que las partes proponen. Entonces no pudo la sala, que hubiese sido mucho más interesante, hablar en profundidad sobre toda esta cuestión. Dije, pensemos juntos un caso actual. Y se me ocurrió pensar en las primeras demandas que están llegando al Fuero Federal Civil y Comercial hoy por los efectos adversos, posibles efectos adversos de la medicación del coronavirus. Sobre esto no puedo despedirme porque es el foro en el cual trabajo y por una cuestión de reglamento de justicia no debo despedirme, pero digo, esto está sucediendo. No es un caso de antaño, sino que esto se replica, este principio protectorio, este principio de prevención, se replica aún en casos actuales. Y a modo de finalización, las conclusiones, ¿no? Ley de defensa del consumidor por un lado, vicio de la cosa o riesgo. Por el otro lado, el deber de informar y de advertir al consumidor. Y finalmente, todo este nuevo capítulo de riesgos del desarrollo que lleva a los jueces a tener que rever todo un sistema, ya no en base a una norma que a veces no está, sino en base a los principios por los cuales habíamos estudiado en los comienzos de toda esta carrera. Muchísimas gracias. Para el comentario de Eduardo sobre este fallo, habíamos terminado el primer bloque de exposiciones más direccionadas hacia los riesgos de unión del sector farmacéutico, científico, riesgos de la medicina, y nos pasaríamos al segundo bloque relacionado con lo que tiene que ver con esta llamada cuarta revolución industrial, de inteligencia artificial, esta nueva tecnología. Es que podemos pensarla como cuarta revolución industrial, no todavía. Si va a producir el salto tecnológico, el salto en la productividad, es grande que va a cambiar nuestras vidas, no, pero sí tenemos una interacción cotidiana con estas tecnologías, y es de lo que nos van a hablar a continuación Silvana, David y Susana, de la virtualidad. Entonces, primero Silvana va a dar el caso de Games con la Federal Trade Commission. Bueno, muchas gracias y desde ya me sumo a los agradecimientos. Un placer poder estar compartiendo este espacio. Este es un fallo realmente muy interesante. Dio origen a través de unas denuncias que realizó la Federal Trade Commission, que es la Comisión Federal de Comercio, que es la agencia gubernamental de los Estados Unidos, que se encarga justamente de proteger los derechos de los consumidores y hacer cumplir las leyes en favor de ellos, que no existan ningún tipo de actividades desleales ni nada que pueda traerles un perjuicio. Tal es así que seguramente ustedes deben estar pensando en este momento cómo llegó a oídos de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos
estas denuncias que terminó en un juicio contra Epic Games. Epic Games es una compañía que dio origen al famoso juego Fortnite, que hoy en día tantos niñas, niños, adolescentes y también adultos juegan. Esta demanda tuvo lugar y el fallo de la sentencia, lo que dio como resultado, fue una cifra pero multimillonaria. Se demandó como objeto de juicio por violaciones de privacidad y cargos no deseados. ¿Por qué violaciones de privacidad? Porque fue en contra de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea, denominada con las siglas POPA. Este es un fallo del año 2022 y los cargos no deseados tienen que ver justamente porque si bien se consideraba que este juego es gratuito, del tipo gratuito, pero a medida que se van avanzando en las pantallas de este juego, aparecen diferentes situaciones donde se van generando cargos y esos cargos representan montos económicos, ya sea porque en esas pantallas tienen que o comprar disfraces o pasos de baile y otro tipo de juegos que están mismo dentro de las pantallas que se van avanzando. Claro, imagínense que a oídos de la Comisión Federal de Comercio llegó porque los mismos padres que sus hijos jugaban a este juego Fortnite se daban cuenta que le utilizaban las tarjetas de crédito y al llegar el momento de recibir el resumen de la tarjeta se encontraban justamente con que empezaban a tener un montón de dinero extra que ellos no tenían contemplado y ni siquiera tenían idea que eso estaba ocurriendo. Esto pasaba porque es tan rápido el transcurso de cómo ocurren las pantallas que no le daban tiempo a los usuarios, en este caso ya sea los niños como los adolescentes, a poder rechazar y decir que no lo querían. Entonces cuando se daban cuenta ya lo habían ingresado, le dieron a aceptar y se había generado el cargo. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver con la violación de la privacidad infantil. ¿Y esto por qué? Porque en una parte del juego tenía un botón, que ese botón activaba la voz, un micrófono donde se escuchaba la voz de los niños, niñas, adolescentes que eran los que realizaban el juego. Y empezaban a interactuar con adultos que daban lugar a tener conversaciones privadas sin el consentimiento de los padres, sin el consentimiento de los mayores. Esto, cuando llegó a oídos de la Comisión Federal de Comercio, definitivamente dijo, no, esto tenemos que accionar para evitar que pase esto. Tal es así que la justicia de Estados Unidos, de Carolina del Norte, multó, condenó a Epic Games, creadora del juego Fortnite, a pagar la suma de $275 millones por violar la ley de privacidad infantil y a pagar también $245 millones por estos cargos no deseados, obligando también a cambiar el sistema de configuración del juego para tener que evitar todas estas cuestiones. A modo de conclusión, fíjense ustedes, terminó pagando esta compañía $520 millones por realizar este tipo de maniobras, así que qué importante que es tener los ojos abiertos y los oídos bien atentos para evitar todas estas cuestiones, ¿no? Sobre todo en función, en protección de los sujetos vulnerables, que son en este caso los niños, niñas y adolescentes. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por ver. Silvana, y también como ejemplo, me pareció valioso que también hay adultos que están jugando estos juegos y también tenían esta vulneración a la privacidad y este conocimiento pleno de lo que estaban haciendo en su actividad en línea. Y en este tema también ahora le vamos a dar entonces la palabra a Susana Lescano, que está desde Zoom. Le pedimos que prenda el micrófono y que vaya viendo si puede compartir pantalla. Y va a hablar de las billeteras virtuales, también desde una óptica de niños, niñas y adolescentes, pero un tema para pensar en adultos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me sumo, obviamente. No puedo, no me permite compartir. No sé si me tenés que habilitar, Lu. Debería poder.
ver ahora. ¿Podrías probar de vuelta, Susana? Sí, cómo no. Disculpen. Pero ahora que lo había aprendido. A ver, a ver. ¿Están viendo? Está empezando la proyección. Perfecto. Bárbaro. Bueno, vamos poniendo en modo presentación, por lo tanto yo no los voy a ver, pero bueno, no es nada importante en realidad. Lo importante es que podamos ver el Power. Vamos al principio. ¿Están viendo? Sí. Bárbaro. Bien, el tema que me convoca hoy relacionado con los riesgos del desarrollo, creo yo que está en boga y en conocimientos de todos, más o menos profundamente. Me pareció pertinente comenzar mi exposición con una frase disparadora que pertenece a Mark Zuckerberg. Creo que también todos lo conocen, saben que es un programador norteamericano, es uno de los creadores de Facebook. Y él establece o dice la siguiente frase, que el mayor riesgo es no tener riesgo. En un mundo que cambia muy rápido, la única estrategia que garantiza fallar es no correr riesgos. Por lo tanto, a mí me pareció más que pertinente para comenzar con mi tema, porque sí es verdad que con los avances y los cambios en la tecnología vamos adquiriendo un montón de nuevas funciones, de nuevos procesos más rápidos, y uno de ellos es la billetera virtual. Pero si no nos animamos, si no corremos riesgos, ¿qué va a pasar? Y bueno, nos vamos a ir quedando atrás. Todos sabemos que las billeteras virtuales son una aplicación que tenemos en nuestro dispositivo, en nuestro teléfono móvil, que se puede bajar, que es gratuita, pero la realidad es que el Banco Central de la República Argentina establece con respecto a su definición en la circular, en la comunicación A4762, que las billeteras digitales interoperables son aquellas que a través de una aplicación en un dispositivo móvil o de un sitio web permiten efectuar pagos por transferencia, tomando fondos desde una cuenta, ya sea bancaria o de un proveedor no bancario, mediante la lectura de un código QR. ¿Disponible dónde? En el mostrador del comercio, en una terminal, un ticket, entre otras tantas alternativas. Entonces, puedo decir con respecto a la aparición de las billeteras virtuales que en nuestro país empezaron a aparecer en el año 2016, pero se empezaron a ver mucho más y a hacer de uso masivo justamente entre los años 2020 y 2021. ¿Y por qué justamente en ese momento? Porque en ese momento también hubo más adelantos tecnológicos que permitían su uso. Aparecieron los teléfonos inteligentes, había una mejor conectividad, había desarrollos de servicios virtuales mucho mejor estructurados y otras razones socioculturales tienen que ver con la seguridad que implica el uso de estas billeteras, hoy más que nunca en boga, la comodidad de no llevar el efectivo. Imagínense con la desvalorización que tuvimos desde lo económico, teníamos que ir con una carretilla llena de billetes, entonces la billetera virtual también nos ayuda en ese sentido. Y bueno, y lo interesante es que también podemos hacer inversiones o pagos en forma muy sencilla, pero especialmente económicas. ¿Por qué? Porque nos ayuda a realizar todas nuestras transacciones económicas, tal vez evitando un montón de trámites burocráticos. El Banco Central de la República Argentina además establece que la adopción de estos medios de pago electrónicos y el uso del QR gana cada vez más terreno. Se ha
quintuplicado la cantidad de operaciones realizadas con este sistema. Y además se agrega que 1 de 4 pagos con transferencia se hace con código QR. Yo creo que ya esto habrá subido su valor. Bueno, y a modo nada más que de ilustración, tratando de sintetizar el tiempo, quiero dar algunas estadísticas. Según el Informe Global de Pagos 2024, elaborado por la firma WorldPay, el 31% de los pagos en plataforma de comercio electrónico en Argentina se hace con billeteras virtuales. Este es el índice más alto en Latinoamérica y se proyecta que escalará al 44% hacia el año 2027. Miren qué interesante. Además, sabemos que el 82% de los usuarios entre 18 y 34 años afirman que estas billeteras son más prácticas y cada vez más personas eligen tener su dinero en este tipo de cuentas. La mayoría de estas personas residen en el Gran Buenos Aires, el interior del Buenos Aires, y estas estadísticas agregaron un dato que hoy me parece que tal vez están como un poco desfasadas. Dicen que los mayores de 65 años, ahí estoy, no estoy todavía, casi, y los residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prefieren mantener su dinero en el banco. Eso yo hoy haría una estadística y no sé si saldría tan así. Otras estadísticas hablan que en abril del año 2024 había 16,7 millones de cuentas de pago, con un saldo de 493.500 millones de pesos. Además hay 1,9, había en ese momento, en abril del año 2024, 1,9 billones de pesos invertidos en fondos comunes de inversión a través de proveedores de servicios de pago, o sea, conocida con las siglas PSP o billeteras virtuales. Esto en conjunto representa un 4,89% del total de los depósitos del sector privado en el sistema financiero argentino. Estamos hablando, como ya les digo, del año 2024. Seguramente esto ya aumentó actualmente. Vamos a ver cuál es el marco regulatorio en nuestro país con respecto a las billeteras virtuales. En primer lugar, quiero destacar que el marco regulatorio se actualizó en marzo del 2024, hace un poco más de un año. En ese momento, la Cámara de Senadores aprobó la Ley 27.739, que venía a modificar la Ley de Lavado de Activos. ¿Para qué? Para incluir a los exchanges y proveedores de billeteras virtuales en un registro de proveedores de servicios activos virtuales, conocido con las siglas PSAB. Eso estaba a cargo, o está a cargo, mejor dicho, de la Comisión Nacional de Valores. Y el Banco Central de la República Argentina ha emitido varias comunicaciones. El 24 de febrero de 2022 emitió la comunicación A7462 y la 7463, mediante las cuales se establecieron los requisitos técnicos para los prestadores de servicios de pago y las entidades financieras que ofrecen el servicio de billetera digital. Me pareció muy importante que además la comunicación A7462 define el concepto de billetera que les dije al principio, la implementación del registro que también ya nombré, y además dispone en el punto 8 algo que es muy importante en referencia a lo que estamos abordando, que es el riesgo de desarrollo. Ahí podríamos decir que se está hablando del principio preventivo y establece que tanto las entidades financieras como los PSP que presten el servicio de billetera digital deberán arbitrar mecanismos para detectar actividades sospechosas o inusuales de las personas usuarias tendientes a mitigar el riesgo de fraude. Esto me parece que es lo más relevante con respecto a esta comunicación. ¿Crees que podemos ir redondeando? Sí. Nombro rápidamente, pensaba explicar, bueno, todos los riesgos, tenemos el de seguridad,
Algunos ejemplos: malware y virus, robo de credenciales, ataque de negación de servicios, phishing y suplementación de identidad. Después tenemos riesgos de tipo técnico, que tienen que ver con la inseguridad en la autentificación, errores en la programación, errores de escalabilidad, vulnerabilidades en la criptografía, y los más importantes para nosotros particularmente creo que son los riesgos regulatorios, que tienen que ver con el no cumplimiento de las regulaciones que veníamos nombrando recién, las sanciones y multas y las pérdidas de licencia. Simplemente sugiero el fallo Portillo Inés contra Mercado Libre SRL sobre Sumarísimo, porque particularmente hace una relación entre lo que es la información, la postura como consumidor, en este caso de Valeria Portillo, pero que el juzgado no dio lugar a la demanda. Estaría bueno, seguramente en algún próximo encuentro, poder redondear o analizar en profundidad este fallo. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por estos aspectos tan cotidianos. Todos tomamos un café, también para acá, lo pagamos seguramente cuando está todo pago. Un café. Y ahora le vamos a dar la palabra entonces a David Valverde. Va a hablar sobre algunos casos, entre ellos Roberto Mata con Oriana, para hablar un poco también de cómo nos atraviesa profesionalmente. Exactamente. Bueno, buenas tardes a todos. Yo primero quiero agradecer acá a las autoridades, a los doctores, a las doctoras, por este espacio que también nos brindan a nosotros los estudiantes de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Además, quería arrancar justamente para reflexionar sobre un caso que justamente atraviesa el mundo y arranca en los Estados Unidos de América, que justamente, como lo nombró Lucy, es Roberto Mata versus American Airlines. Justamente este fallo muy importante que se da en el 2019, acá el letrado que decide tomar la causa, el doctor Schwartz en Estados Unidos, New York, toma el caso, pero no se da cuenta desde el principio que justamente por la Convención de Montreal, en el artículo 35, ya estaba prescripta la acción de reclamar esto que había sucedido en el avión. ¿Qué sucedió en el avión? Justamente el señor Mata se encontraba sentado y de pronto una tripulación directamente cuando pasó el carrito de servicios le golpeó la rodilla. Pasaron 2 años y por supuesto esto ya estaba prescripto desde el inicio. Asimismo, el doctor Schwartz decidió llevar adelante el caso con jurisprudencia que ni siquiera existía. Usó justamente la inteligencia artificial, el chat GPT, y verificó, entre comillas, como él mismo dice en la revista de New York Times, para que él pueda verificar a un futuro. Y le preguntaba al propio chat GPT si lo que él ponía era correcto y si de hecho existía esta jurisprudencia. De hecho, cuando él menciona sobre Ethiopian Airlines, Turkish Airlines y American Airlines, toda esta información no existía, era completamente falsa. Acá el tribunal lo que le ordenó directamente al doctor Schwartz fue a que certifique directamente de manera fehaciente y con idoneidad completa en qué párrafos utilizó la inteligencia artificial y en qué no. El doctor Schwartz alegó que es la primera vez que utiliza ChatGPT, al igual que la inteligencia artificial, y que no había utilizado antes. Acá el tribunal decidió sancionarlo con una multa de $5.000. Justamente nosotros acá tenemos nuevos desafíos políticos y jurídicos que nos atraviesan acá a todos los abogados y futuros colegas, porque estamos vulnerando justamente la ética profesional de nosotros, al igualmente que la correcta verificación de la jurisprudencia, de los artículos y de todo lo que se consagra en las leyes, en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. El impacto de la inteligencia artificial no podemos dejar
de que sea presente hoy en día, porque justamente caeríamos, ¿quién tira la primera piedra? Cuando tal vez todos utilizamos justamente la inteligencia artificial, sea de hecho cuando uno busca desde algo de Google o hasta cuando uno verifica algo por ChatGPT o la inteligencia artificial. Lo correcto justamente es que nosotros tengamos esa idoneidad como profesionales para trabajar con nuestros clientes o con nuestros futuros clientes. Justamente y con dicotomía para sacar un poco el enfoque de lo científico y de lo informático, nombro una frase muy corta de Albert Einstein, el cual decía que la paz no se logra con la fuerza, sino solo puede alcanzarse con el entendimiento. Cuando justamente nosotros estamos citando acá esta breve frase muy inspiradora justamente de un científico, él no desprende de ninguna manera su capacidad científica de su capacidad humana. Justamente es lo que ahora nos está atravesando el mundo. No podemos tampoco encerecernos, pero sí podemos verificar justamente como profesionales lo que nos está sucediendo. Además, tenemos que tomar en cuenta que como abogados estamos tratando a personas, no a robots, y tenemos justamente que entablar todo nuestro conocimiento y justamente corroborarlo con fuentes dignas. Muchas gracias. Muy bien. Muchas Bueno, en realidad quiero agradecer a todos porque han hecho unas exposiciones brillantes, han tocado unos temas muy interesantes, han puesto el dedo en la llaga y realmente han dejado este plano para que haga un resumen, un pequeño, digamos, colaboración, porque ya lo que han dicho ha sido más que suficiente. Puso Lidia el enfoque en lo que entendemos por riesgo, en lo que entendemos por riesgo del desarrollo, es decir, la distinción que tenemos entre uno y otro, y que para nosotros, para este equipo de investigación, para, digamos, nuestro esfuerzo en trabajo, que lo hemos hecho en diversas jornadas, en investigaciones, en tesis de doctorado, en proyectos de investigación, etcétera, hemos puesto el análisis y el foco en que el riesgo del desarrollo no es un eximente. ¿Por qué? Porque cumple con todos los requisitos del daño resarcible. Entonces, si cumple con todos los elementos del daño, es un daño resarcible, por tanto. También ponemos el foco siempre, como siempre lo decimos acá con Lidia, es una sociedad de riesgo, es una sociedad que está constantemente acercándose al individuo, pero que como consecuencia de ese avance tecnológico tenemos diversos resultados que son positivos para la humanidad, para la vida de los seres, para la vida de los animales, para la vida de todos. Es decir, esa tecnología tiene una doble función. Por un lado, mejorarnos la vida. Por otro lado, puede suceder que en algunos casos nos la dificulta, es verdad. Entonces creemos que esa tarea fundamental del individuo, de la sociedad y de todos es encontrar el punto para evitar los daños, para evitar los riesgos. Es decir, en la medida que yo evito, puedo generar para la comunidad y para todos los individuos que en ella transitan una situación de mejoría. Es decir, tener la tecnología y la ciencia al servicio de la humanidad, y no la humanidad y digamos, al servicio de la ciencia. Entonces, ese desarrollo científico es hábil, es útil, es bueno para toda la humanidad. Es decir, que de repente hubieran salido las vacunas del COVID, sabemos que hubo situaciones en las cuales, me explicaba acá Lucía, que hubo un doble, digamos, análisis conjunto de todo el proceso. Por eso encontramos ahora las situaciones que venimos encontrando. En ese momento, la situación de la humanidad era requerida, porque no había una doble posibilidad, no había una segunda opción. Pero hay momentos en los cuales, como en el supuesto que venía hablando, que nos venía diciendo Eduardo, era claro que el deber de informar a cargo de la compañía farmacéutica debía ser sencillo, claro, accesible, ¿no? Y sobre todo para los médicos que podían informarles a los pacientes acerca de segundas posibilidades. Y que por otra parte, en el caso que él analiza, ya de hecho la información que se brindaba en otros lugares del mundo era distinta a los países del tercer mundo, como ellos le llaman.
Entonces, es decir, ¿cómo el avance de la ciencia es el avance para la humanidad? Es para el beneficio de todos. Nosotros no tenemos que tomar a la tecnología y a la ciencia como en detrimento de la humanidad. No, es un avance en beneficio de todas las generaciones actuales y las venideras, de los niños, niñas, adolescentes, de los ancianos, de los actuales consumidores, todos, digamos, grupos dentro de la especie humana con especiales debilidades, en las que podemos hablar de situaciones de vulnerabilidad o de mayor vulnerabilidad, ¿no? Sin embargo, bueno, podemos concebir que todo ese proceso tecnológico tiene por finalidad mejorarnos la vida, y todo ese proceso científico tiene por finalidad mejorarnos la vida. Concebimos también que ese factor riesgo puede generar como contrapartida daños. Decíamos, cuando estamos frente al riesgo del desarrollo, ese producto, al momento de lanzarse al mercado, no conocíamos que podía generar el daño porque no había las técnicas de testeo. Pero sí, el producto intrínsecamente es dañoso. El producto es objetivamente dañoso, subjetivamente no es dañoso porque no lo conocemos. Pero sí, con el avance de la ciencia se puede detectar esa capacidad dañosa en el producto. Entonces, es una dicotomía, o es paradigmático decir que si nosotros, digamos, obligamos a resarcir o tendemos a prevenir, etcétera, estamos de alguna manera prohibiendo o generando alguna traba al desarrollo científico. Al contrario, se van a generar más procesos tecnológicos, más procesos de testeo para evitar cualquier otra situación dañosa que pueda perjudicar a la humanidad. Porque en definitiva, el daño no perjudica a una persona tal vez, pero perjudica a la humanidad en su totalidad. Porque de hecho, actualmente hablamos de socialización de los daños. Se habla de un proceso de socialización de los daños, en donde no hay alguien que tenga que ser el que soporte, sino, digamos, algún sistema colectivo que reorganice ese proceso de daño. Pero nosotras siempre ponemos el énfasis en la prevención y en la precaución. No obstante, decimos, si puedo prevenir ese daño con conocimiento, si estoy frente a un daño que no es como el caso del riesgo del desarrollo porque todavía no lo conozco, ¿sí? O lo que puedo hacer a través del proceso de prevención es cortar el agravamiento del daño a través de la prevención. Es decir, bueno, yo sé, como el caso de Galisteo, de Eduardo, que ese producto va a generar, si lo dejo continuar en el mercado, un daño mayor. Entonces, mediante un proceso de prevención lo retiro. Porque ya tenían conocimiento ellos de que era dañoso. Había generado, habían pactado, habían convocado, ¿verdad? Entonces, esa era la manera que tenían, a través de un proceso de prevención, cortar esa dañosidad. Y si no, como en el caso, bueno, de las vacunas en general, no sé si en el caso de las vacunas de COVID, porque era un proceso pandémico que requería una solución urgente, que requería un esfuerzo urgente y un trabajo de parte de la comunidad urgente, tanto de los científicos como la técnica, como todos los operadores, inclusive los operadores del derecho, con unas necesidades distintas. Pero si no, a través del proceso, digamos, de lo que sería la precaución, es decir, ante un riesgo potencial o la existencia de una duda de que ese producto o ese servicio pueda generar algún tipo de impacto nocivo a la comunidad, resolverlo, ¿no? Haciendo una precaución. Bueno, y los ejemplos que ustedes han traído han sido más que valiosos. El caso del paciente hemofílico que nos traía Valeria, un caso verdaderamente paradigmático, en el que la Cámara, de alguna manera, toma ese proceso de socialización de los riesgos, ¿verdad? Y analiza la cuestión de la socialización de los riesgos. En el caso, bueno, de Eduardo, del deber de informar, en el caso de Silvana, que lo que se toma como central, como ahí ya no es, digamos, un riesgo del desarrollo, sino una violación a la privacidad humana y una falta de información, digamos, a quienes utilizan ese servicio, que
lo lleva digamos, a las autoridades competentes a obligar a resarcir y a retirar el sistema bajo esa formalidad. O en el caso de María Abdelia, que es verdaderamente se avisora, como si una persona o dos personas se someten a digamos, a un estudio por parte de una empresa que dedica su actividad a la realización de este tipo de estudios y a la realización de este tipo de transformaciones genéticas, generación de nuevas personas y nuevos individuos, obviamente tiene que tomar todos los recaudos a su alcance para poder evitar cualquier tipo de daño. Evidentemente es el que está en mejores condiciones de resolver esa problemática que aquel que se somete a esa... no pretendemos que, digamos, que haya una caracterización especial de las condiciones del sujeto que va a nacer, pero sí que haya una condición normal del sujeto que va a nacer, en tanto enfermedades genéticas que son transmisibles de un ser a otro y sean detectables, ¿no? Las que no son detectables estarán fuera de la facultad de resolverse y en tal caso serán un riesgo del desarrollo que deberá resarcirse. Y en el caso del que nos trae Martín, claramente era algo totalmente evitable si se hubiera realizado a través de la utilización de los fármacos y la vacunación en el momento adecuado que establecen las autoridades y establecen los vacunatorios y los veterinarios para determinados animales en determinados momentos, etcétera. Evidentemente los animalitos no hubieran tenido ese deceso que es triste para ellos y la posibilidad de contagiar a otros animales que estuvieran cerca de ellos mismos. Eso evidentemente era una situación que debió haberse previsto y evitado, y era totalmente previsible y evitable. Respecto del tema que traía Silvana de los juegos, evidentemente, como decíamos, era evitable, y el supuesto de Susana, que evidentemente la utilización de las billeteras virtuales son un riesgo, pero son un costo necesario porque nos facilitan la vida, nos establecen mejorías en cuanto al desarrollo del comercio, de la actividad bancaria, etcétera, pero lo cierto es que deben tomarse controles a fin de que no se produzcan riesgos innecesarios, ¿no? Al igual que el caso que nos traía aquí David, en el cual evidentemente quien es abogado, quien ejerce su profesión o tiene el conocimiento profesional, es aquel que está en el deber de evitarle un riesgo a su cliente, al consumidor, etcétera. Porque el chat le servirá como una ayuda al momento de, como yo a veces hablo con las chicas y me graban para pasar una cosa así, que quede bien redactado, pero no para otra cosa. Es decir, puedo tratar de ver si hay alguna información que me haya quedado colgada de alguna nueva ley, pero no me voy a confiar en el chat. El chat es una ayuda, digamos, como un interlocutor más, pero quien está en el ejercicio de la profesión, quien está en el ejercicio de la justicia, quien está en el ejercicio de la investigación, tiene a su cargo el deber de lograr que todos los elementos de los que se mune para hacer eficaz su tarea sean los básicos, los válidos, los eficaces, los actuales, etc. Y no puede transmitirle a la tecnología el incumplimiento de la obligación a su cargo, que evidentemente era una obligación es una obligación de medio, pero en este caso se transformó en una obligación de resultado, porque utilizó cosas que no cumplió con el resultado. Claro, que era, digamos, actuar conforme a derecho, actuar con todos los recaudos que debía haberlo hecho un profesional de esa actividad. Es como si quisiéramos o pretendiésemos que porque a lo mejor Google hable acerca de determinada enfermedad, el médico se va digamos, basar en esos datos a efectos de atender a un paciente. Obviamente,
les servirá a lo mejor para ver el nombre de la droga, si han cambiado o si ha cambiado el medicamento en cuestión, pero no para otra cosa. Y no puede basarse en ese elemento tecnológico para no cumplir con su deber, que es el deber de brindar seguridad a su paciente, brindar seguridad a su cliente y otorgar todos los medios a su alcance para cumplir con el rol que le ha sido encomendado. Bueno, creo que agradezco a todos la tarde que nos han brindado y bueno, estoy muy agradecida, muy contenta. Y seguiremos, digamos, diferentes reuniones girando sobre los diferentes problemas. Y haremos la misma dinámica, con lo cual, bueno, estamos todos anotados para algún otro tema y la gente que está del otro lado también. Los estamos esperando. Muy bien, entonces creo que podemos cerrar recordando que es una actividad que organizó el Instituto de Investigación Jurídica de San Francisco de Pasquioja, el Seminario Permanente de Vulnerabilidad y Derecho, que es la de la Ferrer, el Seminario Permanente de Problemática de los Daños y Necesidad Actual, que es la de Novela, el Departamento de Derecho Privado, que es donde se mantiene. Claro, totalmente. Y el proyecto de investigación MASI, vulnerabilidad en inteligencia artificial, transhumanismo y el desarrollo, la sociedad y la incertidumbre y el mercado, los posibles daños, ética y bioeficiencia, y todos estos tienen su correspondiente página web donde encuentran más información de artículos publicados sobre el proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.